Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tuve que conectarme al celular y ahí estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Estaba justo presentándote y contando un poco la situación en Ecuador, que vos nos vas a saber contar mejor. De nuevo, explico un poco bien todos. Estamos hablando con Diego Casar Vaquero, que es director de la Barra Espaciadora de Ecuador. Como estaba contando, Ecuador es uno de los países más golpeados latinoamericanos más golpeados por el coronavirus. Por cuanto, bueno, por lo que tiene relacionado con los pueblos indígenas, hay un pueblo en particular que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene ya 15 contagiados, Secopay, y 15 es como una cifra terrible considerando las dimensiones de estos pueblos. Entonces estamos temiendo el genocidio. Y estuvimos hablando en las semanas pasadas por qué es tan importante hablar del tema del virus, del COVID-19, relacionado con los pueblos indígenas y por qué son los más vulnerables. Así que vi que justo escribiste un reporte muy bueno sobre por qué los pueblos indígenas son los más vulnerables. Así que te voy a pedir que nos cuentes de este tema y después estás haciendo hincapié en particular en Ecuador, pero podemos empezar con esto. Sí, bueno, muchas gracias y muchas gracias a la invitación de Survival. Es importantísimo hablar de esto porque definitivamente los pueblos indígenas y específicamente los pueblos pertenecientes a la cuenca amazónica están enfrentando una vulnerabilidad multiplicada frente al COVID debido a que primero llevan denunciando esa vulnerabilidad desde que la emergencia en la región se desató, porque evidentemente sus condiciones de vida, la distancia misma que les separa a ellos de las grandes ciudades, ya les ha hecho vulnerables durante décadas. Y esto hace aún que se evidencien muchísimo más de esas distancias, por ejemplo, con la fallida institucionalidad en el caso ecuatoriano. Entonces quiero partir un poco por ese lado, porque uno de los primeros reclamos que hacen las organizaciones indígenas, sobre todo de la Amazonía ecuatoriana, es que el Ministerio de Salud no tiene la capacidad para llegar a sus poblaciones y sobre todo para llegar desde una perspectiva cultural. Esto es algo que se ha discutido mucho en Ecuador y en los países que tenemos mayor diversidad étnica, mayor diversidad cultural, y es que las autoridades tienden a llegar desde una actitud absolutamente paternalista, creyendo que pueden solucionar los problemas bajo los mismos paradigmas que se utilizan en la ciudad, ya cuando sabemos que en la ciudad han cometido muchos errores, y aún así procuran solucionar los problemas que aquejan a las poblaciones más alejadas mediante estos mecanismos. Entonces, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones indígenas e incluso una red de vicariatos de dos de las provincias amazónicas más importantes de Ecuador se han unido en una demanda en contra del Estado para solicitar acciones de protección. Esto implica que el Estado reconozca frontalmente que es responsable de lo que ha ocurrido. Entonces, ahí viene un poco lo que tú empezabas diciendo, que tiene que ver con que las afectaciones se anunciaron ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Hay mucha vinculación entre lo que está pasando con las poblaciones indígenas amazónicas y las actividades extractivistas que en el Ecuador están asentadas desde los años 70 y precisamente en la zona amazónica, en la región amazónica. Un hecho particular tiene que ver con la desaparición de la cascada de San Rafael en febrero. Esto lo reportó Mongabey Latam, que es un medio aliado a la barra espaciadora con quienes nosotros procuramos establecer cada vez más fuertes lazos para reportar lo que pasa, sobre todo en zona amazónica. Cuando desaparece la cascada de San Rafael, muchos expertos, muchos científicos lo explicaron de la siguiente manera. Se dio un proceso de erosión regresiva, que implica que la tierra, de alguna manera, por dentro es succionada porque existen vacíos. ¿Por qué se producen estos vacíos que provocan esta erosión? Porque hay actividades o grandes, en este caso hidroeléctricas, asentamientos y actividades que lo que hacen es erosionar progresivamente el terreno, pero el terreno en la Amazonía no se erosiona en el punto específico donde una actividad se desarrolla, sino que existen ¿cómo explicarlo? Procesos de erosión conectados o interconectados en la tierra a través de las conexiones de la cuenca hidrográfica de la Amazonía. Cuando desapareció la cascada de San Rafael, lo que ocurrió fue que esa porción de tierra se desplomó
y entonces los cauces se trasladaron, se movilizaron. Ya en ese momento hubo una serie de advertencias por parte de expertos y de científicos de la academia y de estudiosos de la zona en relación con que esto podía afectar la hidroeléctrica más grande que tiene Ecuador, que es Coca-Codo Sinclair. Pero esto implica además las afectaciones a toda la zona, a las poblaciones que se encuentran en toda esta zona, alrededor de la cuenca hidrográfica de la Amazonía ecuatoriana. Implica que estamos más o menos hablando de 27.000 indígenas, según los cálculos del censo del 2010 en Ecuador. Podrían ser muchos más, pero alrededor de 35.000 personas, entre indígenas y mestizos, podrían ser afectados por este proceso de erosión que ya se advirtió. ¿Qué es lo que ocurre? Que se advirtió esto en febrero de este año y en abril, el 7 de abril, tenemos la rotura de los 2 oleoductos del Ecuador, es decir, los 2 canales a través de los cuales se transporta el crudo desde la Amazonía hasta la costa ecuatoriana para ser procesados en la refinería, se rompieron. La rotura de estos 2 oleoductos provocó lo que las organizaciones indígenas consideran el derrame más grave de petróleo de los últimos 15 años. Y se considera eso en vista de que se habla, incluso las mismas autoridades hablan de 15.000 barriles de petróleo derramados que no se quedan en el lugar donde se derramaron. Y esto es algo que debemos entenderlo. El momento en que se derrama crudo junto a las cuencas hidrográficas, junto a los ríos, que son una red hidrográfica que interconecta todas las poblaciones, obviamente todas esas poblaciones van a verse afectadas. Desde el 7 de abril tenemos a miles de pobladores de estas zonas afectados porque no pueden recurrir al agua que les servía como conexión para la limpieza, para la alimentación, para la recreación y demás otras actividades de su cotidianidad. Entonces, para concluir esta primera pregunta que me haces, Fiore, lo que ocurre es que la atención de las autoridades siempre ha tenido esta tónica, la tónica paternalista, centrada en lo urbano. Sin embargo, en este episodio en particular se evidencia una inmensa distancia entre lo que es la población blanco-mestiza urbana que dirige, que está situada en la clase política, y la realidad de estos pobladores. Por eso tenemos ahora 2 muertes ya en el pueblo Siecopay y 15 contagiados por lo menos con síntomas que parecerían ser de COVID. Sí. El problema de esto es que no se ha comprobado si es que es de COVID o no, debido a que no ha llegado el Ministerio de Salud con la logística necesaria para hacer las pruebas necesarias en todas estas poblaciones. Sí. Bueno, el hecho de que todavía no haya llegado nadie demuestra un poco el por qué estos pueblos son vulnerables, la distancia del Estado. Pero también lo que te quería preguntar es lo que vimos en otros casos, por ejemplo, cuando estuvimos charlando con los casos de Perú o Colombia, es que hay igual una violencia histórica que pone a los pueblos indígenas en una situación de discriminación y de vulnerabilidad mayor. ¿Es lo mismo en Ecuador? ¿Qué nos puedes decir un poco de las relaciones con los pueblos indígenas en general en Ecuador? Que me imagino que será como en toda América Latina. Sí, sin duda, porque te voy a dar un ejemplo que lo acabó de denunciar uno de los vicarios de la Amazonía la semana pasada en una rueda de prensa y que me pareció muy curioso, y es que él mismo, siendo representante de la iglesia y conociendo todos lo que ocurre o lo que ha ocurrido históricamente con la llegada de los colonos evangelistas, por ejemplo, a la Amazonía, es él mismo quien reconoce que la relación que existe entre los funcionarios del Estado ecuatoriano y las poblaciones indígenas durante la pandemia es por demás ingenua. Es decir, llegar con bidones gigantescos de agua para donar agua a las comunidades sin pensar en un plan de contingencia para evitar la contaminación con esos bidones es una cuestión sumamente elemental. Por otro lado, es que estas mismas autoridades que promocionan el proceso de remediación de ese derrame están trabajando en conjunto con los empleados de las empresas, y en este caso de OCP, que es la empresa de oleoductos de crudos pesados del Ecuador, y lo que denunciaba este vicario Jiménez es precisamente que están empleando a los pobladores de la zona para que se encarguen de hacer los trabajos de remediación con un pago diario sumamente precario,
Es decir, están exponiendo a la misma población afectada por el derrame para que sean ellos, con su mano de obra barata, quienes, entre comillas, remedien. Entonces, parte de la denuncia y de la demanda de acciones de protección que presentaron estas organizaciones precisamente, tiene que ver con eso, con que no se está solamente afectando los recursos naturales de las poblaciones, sino que además se está vulnerando su dignidad. Sí. Además está vulnerando su condición de seres humanos porque no se los está tratando como seres humanos. Ahora, lo que yo quiero resaltar ahí es que esto no es una cuestión nueva, es que se evidencia por el drama que implica el COVID, por el drama que implica la pandemia. Pero este tratamiento a las poblaciones indígenas ocurre, y no hablo solamente de la Amazonía ecuatoriana, hablo en general de quienes son poblaciones periféricas, ocurre de siempre. Es decir, ha sido una conducta naturalizada de los estados, y en este caso del estado ecuatoriano, el tratar a las poblaciones indígenas como poblaciones de segundo o de tercer orden. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que los pobladores amazónicos y las organizaciones reclaman ahora con esta acción de protección. Tenemos antecedentes que yo quisiera anotar, y es que hay una demanda histórica en contra de Texaco, de Chevron Texaco, acá en Ecuador, que es uno de los casos más emblemáticos, y que tristemente fue manipulado políticamente por el gobierno de Rafael Correa para posicionar una idea que le favorecía a su proyecto político. Sin embargo, los pobladores de la zona no han sido de verdad beneficiarios de una remediación sistemática, de una actitud política integral frente a su condición de vida y a sus condiciones digamos, de satisfacción de necesidades primarias, ¿no? Todavía tenemos ahí pobladores con afectaciones dermatológicas, con un alto índice de cáncer y demás. Entonces, esto, para ponerlo en contexto, lo que ocurre ahora no ocurre solamente ahora, es una cuestión que se ha naturalizado en la vida republicana de este país, y sobre todo, en el caso de la Amazonía, a partir de los años 70, que es cuando se empieza a desarrollar el boom petrolero en esta zona. Y justamente estamos hablando de actividades extractivas. Me viene la pregunta, porque lo vi en otros lugares en Latinoamérica, cómo muchísimos actores ilegales están un poco tomando, digamos, ventaja de la ausencia del Estado o digamos, del ejército, que quizás tienen que ser desplazados a las ciudades para aumentar sus actividades ilegales en los territorios indígenas. ¿Está pasando lo mismo en Ecuador o hay alguna forma en la que el gobierno está restringiendo el ingreso de intrusos o de actividades a territorios indígenas? Creo que hay que entender un poco la relación que ha tenido el Estado ecuatoriano durante los últimos 13 años, porque no existen diferencias en este sentido profundas. Durante los últimos 13 años, la relación que ha habido con la actividad extractiva, con las empresas petroleras y sobre todo con las empresas mineras, progresivamente, ha sido muy intensa. Lo que tenemos ahora son muchas denuncias por parte de los pobladores de las zonas, no solamente de la zona amazónica, aquí junto a Quito, a pocos minutos de Quito, en el noroccidente, que es una zona que constituye el sur del Chocó andino que viene desde Panamá. Hay una actividad minera muy intensa y que se conjuga entre actividad minera legal, es decir, que hay concesiones por parte del Ministerio del Ambiente en una zona protegida, que es una reserva de la biosfera, y los pobladores de la zona denuncian que durante la pandemia las actividades extractivas se han profundizado, se han intensificado, que ha llegado más gente, que se ha aprovechado, digamos, esta suerte de abandono de las dinámicas cotidianas para intensificar las actividades extractivas. En la zona amazónica, dada la distancia, nosotros tenemos los reportes de la misma manera de quienes están ahí. Los pobladores que están ahí, los líderes amazónicos, las organizaciones que tienen a sus representantes en las comunidades amazónicas, reportan que no solamente es la minería ilegal, por ejemplo, la que está profundizándose en la zona, sino también la actividad de palmicultoras, la actividad y la misma petrolera, obviamente, y las madereras, que son también una industria que afecta no solamente a la Amazonía, sino también, por ejemplo, a la provincia de Esmeraldas, que es una de las zonas más empobrecidas del Ecuador, con una población indígena también muy numerosa, que es el pueblo Chachi. Entonces, sí,
durante toda esta época lo que ocurre con la actividad minera no es algo que ocurre solamente dentro de las fronteras nacionales, y lo sabemos y lo estamos comprobando. Es algo que se está intensificando en toda la región y es una amenaza sumamente grande porque está auspiciada por la complicidad de los gobiernos de turno. Sí, exactamente. Y creo que en esta situación, o sea, lo que tratamos de decir y que charlábamos con otras personas la semana pasada es que, como un poco como lo que decías vos, el virus no está trayendo nada nuevo, está simplemente o sea, volviendo más graves cosas que existían desde antes, situaciones que existían desde antes. Y por eso te quería preguntar una cosa que tiene que ver con tu profesión. Nosotros nos damos cuenta acá en Survival como es muy importante empujar el tema indígena en la agenda de los medios, porque obviamente en Europa y en Estados Unidos se habla solamente del virus del coronavirus en relación a las poblaciones europeas o a la población de Estados Unidos. Y nos damos cuenta cómo es difícil hoy como hoy empujar el tema indígena en la agenda de los medios. Entonces quería preguntar cómo es en Ecuador, cómo está ese tema y cómo se puede hacer periodismo sobre pueblos indígenas y hablar de este tema hoy con todo el mundo focalizándose hablando de lo que pasa en las ciudades. Bueno, nosotros estamos convencidos de que la clave es hacer periodismo en red, y esa es una de nuestras consignas. Y lo que tratamos de hacer todo el tiempo es establecer vínculos con organizaciones y medios que están trabajando desde cerca, desde muy cerca, las realidades de los pueblos amazónicos, sobre todo los amazónicos, porque son aquellos que tienen menores posibilidades de acceso. Por ejemplo, para los mismos habitantes de la zona, el acceso es, digamos, distinto, por decirlo de alguna manera, a lo que podríamos ver en poblaciones indígenas que se encuentran, por ejemplo, en la Sierra Central de Ecuador, que está conectada por una red vial. Entonces, lo que nosotros encontramos como clave, dados los recursos limitados que tenemos los medios pequeños, emergentes y que estamos haciendo periodismo con perspectiva de derechos, es precisamente establecer estos vínculos, establecer estas redes de trabajo con otros medios que están interesados e intercambiar beneficios, ¿no? Uno de los medios con los que trabajamos, que es Mongabay, para la región, para Latinoamérica, es precisamente esa conexión que a nosotros nos ha permitido vitalizar un poco la audiencia interesada en entender estos temas, porque también es ese otro de los dilemas, ¿no? Que la agenda mediática tradicional está muy concentrada en lo que manda la política coyuntural, y no terminamos de conectar como audiencias la importantísima relación que existe entre la coyuntura política dentro de las ciudades y el discurso de las ciudades con lo que está ocurriendo en las periferias, porque es ahí donde se deciden las dinámicas de la economía y de la política de los estados. El momento en que nosotros sufrimos, por ejemplo, como país exportador de petróleo, cuyos ingresos dependen muchísimo del petróleo históricamente, somos víctimas de la caída del precio del petróleo hace 2 semanas. Sí. Y entonces enfocamos toda nuestra agenda en la caída de los precios del petróleo y tendemos a olvidar que eso implica un montón de afectaciones a seres humanos que están en esa zona, pero además que implica a lo largo de los últimos años un montón de implicaciones que ya han venido afectándoles. Por ejemplo, la precariedad laboral, por ejemplo, que se pueda... que se permita contrataciones como las que acababa de contar hace un momento de pobladores de la zona para trabajos prácticamente de jornaleros que atentan contra todo derecho laboral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pueden resolver cuando establecemos estos vínculos, estos contactos, estas redes con otros medios que nos ayudan a poner en escena, por ejemplo, compartiendo contenidos o fortaleciendo contenidos entre uno y otro medio para que puedan atenderse a las audiencias más locales en este caso, y al mismo tiempo no descuidar a las audiencias regionales que están pasando por situaciones muy similares. Sí, exactamente. Diego, es una pregunta que pongo siempre al final a todos los invitados y que me parece, bueno, te lo voy a preguntar a vos también, me parece importante porque como un poco lo que vos decías, los medios están, bueno, sirven a los intereses, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros estamos tratando de dar espacio con esta plataforma, con estos Instagram Live, un poco a otras voces, ¿no? A que las personas nos cuenten lo que está pasando con los pueblos indígenas en Latinoamérica?
Entonces te quiero preguntar por qué para vos es importante hablar de pueblos indígenas en relación al virus. Porque hoy, durante esta crisis mundial, te parece importante a vos contar esta historia. Bueno, es uno de los objetivos de interés de la barra espaciadora siempre ha sido el tema de los pueblos indígenas y la diversidad en general, ¿no? Pero ocurre que la pandemia lo que está evidenciando, y esto lo hemos dicho y lo ha dicho el mundo entero, es la increíble desigualdad que existe en el planeta. Y la desigualdad tiene un montón de caras, y una de esas caras tiene que ver precisamente con las zonas periféricas y cómo se ha pensado el desarrollo. Toda política desarrollista lo que busca es replicar los beneficios o aparentes beneficios que tienen los circuitos urbanos. Y eso es lo que ha ocurrido mucho en los estados que pretenden que el desarrollo es la extracción obsesiva de recursos naturales para producir obsesivamente otros productos para la venta, considerando que eso va a retribuir beneficios a las poblaciones de estas zonas, sin comprender, como decía al inicio, que hay condiciones y elementos culturales, históricos, que son connaturales a poblaciones que quienes estamos en la ciudad no entendemos. Permitirnos entender las dinámicas distintas de vida de estas poblaciones, permitirnos entender que no tienen por qué replicar modos de vida que nosotros o que en los centros urbanos se han creído como los ideales, es un paso que esta pandemia está permitiéndonos dar. Ahora, no quiero ser pesimista, pero sí siento que esta arremetida de la minería que ya venía de antes de la pandemia, con la pandemia vemos como si se volviera aún más enfermiza, aún más obsesiva, aún más voraz. Sí. Y esa voracidad está protagonizada evidentemente por actores visibles que son los líderes de los estados, es decir, la clase política, y actores invisibles que son estas grandes empresas que casi nunca dan la cara, sino que son solamente nombres regados por el territorio, pero que son quienes manejan los grandes capitales y quienes conducen además las relaciones con la clase política para tomar decisiones inconsultas con el pueblo, porque las poblaciones por lo general sufren este tipo de acciones invasivas para las que nunca fueron consultados, ¿no? Ni siquiera para los procesos de remediación, de cuando existen derrames o afectaciones de este tipo, son consultados los pobladores. Es decir, es una minimización, una humillación, una subalternidad permanente la que se inscribe por parte de las decisiones de la clase política, por un lado, y de la clase dominante empresarial, corporativa y extractivista, por otro lado. Sí. Mira, tenemos tiempo para hacerte una última pregunta que te quería preguntar antes, pero no llegué. Es para vos, ¿cuál puede ser la consecuencia? Porque para mí es importante explicar esto cuando hablamos de este tema de los pueblos indígenas, de cuántos son vulnerables. ¿Cuál es la consecuencia de que haya una epidemia, o sea, de que el virus se difunda entre los pueblos indígenas? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Hay una consecuencia simbólica, digamos, hay una consecuencia que implica que perdamos todo un conjunto de saberes, todo un conjunto, ya desde la perspectiva antropológica, estamos poniendo en riesgo un conjunto de saberes que implica la conservación de muchas otras cosas que no son solamente esos saberes, sino formas de vida, ¿no es cierto?, dinámicas de vida, interrelaciones humanas, relaciones con el entorno natural. Pero por otro lado, ya siendo sumamente prácticos y siendo, digamos, hablando desde esta perspectiva de derechos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para hacerlo más sencillo, estamos poniendo en riesgo a poblaciones que están en riesgo de desaparecer de antes de la pandemia. Y no nos estamos preocupando en esa dimensión, es decir, es curioso, tendemos a deshumanizar completamente ciertos casos durante la epidemia, es decir, pasamos a hablar de poblaciones de tercer orden o poblaciones prioritarias y no prioritarias. No estamos hablando de la humanidad en su integralidad, no estamos hablando ni tomando medidas en su integralidad. Yo no quiero dejar de leer el artículo 397 de la Constitución del Ecuador, que es súper clara y es como para evidenciar por qué estamos, digamos, atestiguando un pisoteo total de los derechos. Y el 397 de la Constitución dice: en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado
repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. Muchas otras líneas más que son muy específicas para determinar qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a esto y cómo le importa muy poco lo que está escrito en la Constitución. Este es el caso de mi país, pero yo estoy muy claro de que este es el caso que se replica en los países, sobre todo de la cuenca amazónica, y es gravísimo que hayamos llegado a un punto en el que tenemos la osadía de tratar a ciertos seres humanos con menos atención y con menos importancia que a otros, porque nos resultan estos otros más productivos que aquellos. Sí. Eso es criminal. Sí. Y es Diego, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante tu punto de vista, pero también, bueno, el modo en que lo dijiste, muy fuerte. Y aparte, a veces Latinoamérica se olvida de que tiene muchísimas, las leyes que tienen que ver con los pueblos indígenas en algunos países latinoamericanos son algunas de las mejores del mundo. Y sin embargo, se violan los derechos humanos, se violan esas constituciones, se violan esas leyes de modo, bueno, terrible. Y espero que al menos el tema del coronavirus pueda ayudar digamos, a la gente que está en Europa y a mismo muchas personas de Latinoamérica a repensar su modo de vida, su manera de ver las cosas y también a ocuparse un poco de otros temas como el tema de los pueblos indígenas. Y en todo caso, te felicito por tu trabajo e invito a las personas a ver la página de la Barra Espaciadora para poder, por ejemplo, el reporte que hiciste, como contábamos, sobre el tema de los pueblos indígenas en Ecuador, la erupción del virus del COVID-19 es muy bueno. Nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales y es muy importante leerlo. Bueno, Diego, te agradezco otra vez muchísimo por todo lo que hiciste y bueno, y te deseo mucho coraje porque sé que es difícil hacer tu trabajo en este momento y bueno, muchísimas gracias por dar espacio a la voz de los pueblos indígenas en tu trabajo. No, gracias a ti y gracias a Dani. Le mando un abrazo grande a Dani y a la gente de la revista Late, que se les extraña mucho. Sigamos haciendo este trabajo juntos y armemos redes. Sí. Eso es lo que me queda por decir. Muchísimas gracias. Adiós y buenas tardes a todos los que nos estaban mirando. Buenos días para los que están en Latinoamérica. Adiós.